Profesora, tenga usted un bonito día. En esta oportunidad mi grupo y mi persona vamos a presentarle temas distintos sobre la cultura. Comienzo yo con aculturación. La aculturación es el proceso a través del cual un individuo, un grupo de personas o un pueblo adquiere y asimila rasgos y elementos de otra cultura diferente a la propia. De esta manera y por diversas causas, muchos individuos o grupos sociales han modificado o adaptado diversos elementos culturales propios por otros, poniendo en peligro de pérdida su propia cultura. Por lo general, son adoptados los rasgos de las culturas dominantes sobre las más débiles. Con esto quiero decir que se imponen los cambios pero de manera asimétrica, porque aunque pueda existir un intercambio mutuo de culturas, una siempre va a sobresalir y dominar entre la otra. No obstante, la aculturación, bien sea individual o grupal, no es un hecho puntual. Por el contrario, se genera a través del tiempo de manera continua y sistemática. Estas modificaciones toman un tiempo en las cuales se percibe la resistencia y la dominación. Un ejemplo claro sería la migración. Bueno, ya que cuando hay importantes grupos humanos que emigran de un país a otro, llevan consigo su cultura, inculcan a los más pequeños. Sin embargo, muchos otros van perdiendo sus tradiciones y se adaptan a la cultura del lugar donde están. Dentro de este ejemplo, el desequilibrio psicológico sería la rabia y la cólera, ya que las personas que son más antiguas dentro de la localidad y tienen una identidad cultural más enriquecida, tienden a sentir rabia y cólera por la pérdida de cultura por parte de las personas más jóvenes, en este caso los adolescentes de su localidad, que adoptan costumbres distintas a las suyas y las reemplazan por distintas culturas. Y así se va perdiendo su propia cultura dentro de su localidad. Bueno, continuando con la exposición, les voy a hablar sobre qué es la deculturación. Y esta, en su definición, se refiere a la pérdida irreparable de una parte o la pérdida total de una cultura de un grupo. Este es un hecho que lesiona los componentes de la identidad de varios grupos. La deculturación comienza a hacerse visible a partir del reemplazo de la lengua nativa por una nueva, distintas maneras de trabajar, vestirse, alimentarse y vivir, y hasta de vincularse con demás personas, ¿verdad? En un ejemplo que tenemos son los indios taínos, que son los habitantes precolombinos de las islas Lucayas, las Antillas Mayores y el norte de las Antillas Menores. Ellos perdieron su cultura por la imposición de la cultura española y la africana. Ellos empezaron a morir de hambre. Varios otros murieron por la sarampión, la viruela y otras enfermedades europeas a las cuales ellos no eran inmunes. Muchos otros cometieron suicidio para evitar ser subyugados y cientos murieron luchando contra los españoles. Otra parte huyeron a las zonas de las colonias más remotas que hubieran cerca. Eso es todo. La multiculturalidad se refiere a la coexistencia de diferentes culturas en un mismo espacio geográfico y social. Abarca todas las diferencias que se enmarcan dentro de la cultura, ya sea religiosa, lingüística, racial, étnica o de género. Sin embargo, estas culturas cohabitan pero influyen poco las unas sobre las otras y no suelen ser permeables a las demás. La sociedad acogida de los diferentes grupos étnicos suelen ser hegemónicas y suele establecer jerarquías legales y sociales que colocan a los otros grupos en inferioridad de condiciones, lo que lleva al conflicto, al menosprecio, a la creación de estereotipos y prejuicios, dificultando la convivencia social, siempre en detrimento de los grupos más débiles. Es por ello que la multiculturalidad puede verse en la formación de comunidades aisladas, como por ejemplo los barrios chinos, italianos o palestinos que existen en algunas grandes ciudades, sin o con muy poco contacto con la comunidad local. Cuando las comunidades logran mantener un intercambio en respeto y tolerancia, los expertos lo llaman multiculturalismo. La multiculturalidad se caracteriza por promover el respeto y la tolerancia por las diferencias, desterrar prejuicios y estereotipos asociados, generar una convivencia armoniosa y crear intercambio entre los diferentes grupos. Por ejemplo,
En California, en la costa este de Estados Unidos, se aprecia la multiculturalidad con establecimiento de famosos barrios chinos e italianos. En este estado se hablan más de 80 lenguas y cuenta con excelentes leyes migratorias. Por otro lado, el trauma racial se encuentra relacionado con sentimientos de depresión e ideas suicidas, así como otros problemas emocionales, que son efectos acumulativos del racismo en la salud mental y física del individuo. Bueno, continuando con la exposición, les voy a hablar sobre la pluriculturalidad. La pluriculturalidad es la coexistencia de diferentes culturas en un mismo espacio geográfico, sin que por ello tenga que haber mayores relaciones o intercambio entre ellas. Es propia de países que han pasado procesos históricos de dominación colonial, donde la cultura colonizador cohabita con la cultura indígena, como ocurre en Bolivia, México y Perú. Si hablamos en un ejemplo de Perú, sabemos que somos una mezcla de múltiples fusiones, donde en nuestros inicios era la cultura pre-inca, que mostramos, ¿no?, diferentes culturas como la de Nazca, la de Paracas, Lambayeque, Caral, Chavín, entre otras, y luego se produjo lo que conocemos como el mestizaje con los españoles, ¿no?, que ahora somos una mezcla con mayor relevancia y tenemos otras costumbres, hemos adoptado una identidad diferente a la que teníamos en nuestro inicio. Eso sería todo. La interculturalidad. La interculturalidad es el fenómeno social, cultural y comunicativo en el que dos o más culturas se relacionan en condiciones de igualdad sin que ningún punto de vista predomine sobre los demás o sea considerado normal. Este tipo de relaciones favorecen el diálogo, el entendimiento, la integración del enriquecimiento de las culturas compartidas. Si bien la cultura ha sido siempre un campo de frecuentes intercambios, mestizajes o hibridaciones, el concepto de la interculturalidad es propio de los tiempos modernos. Es importante esta interculturalidad porque se trata en el fondo de proponer instrumentos para replantear las dinámicas sociales, políticas y economías tradicionales, en las que un grupo cultural ejercía una hegemonía sobre los demás. Un ejemplo podría ser que en el último siglo Estados Unidos se ha convertido en el receptor de muchos grupos de distintas nacionalidades, como muchos latinos, podrían ser como cubanos, mexicanos, puertorriqueños, colombianos y venezolanos, y sobre todo predomina el estado de Florida, donde es el estado que ha recibido más cantidad de personas latinas, en el que en muchas partes se escucha que las personas hablan el español, y también esto se refleja en que en los mismos restaurantes y señalizaciones de calle están en español.